En un mundo en el cual las mujeres han tenido que luchar incansablemente por el reconocimiento de sus derechos, existen brechas y violencia de género. Muchas de estas han decidido unirse y alzar la voz, representadas por movimientos feministas, las cuales lucharon por el reconocimiento y garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Estos se han tenido que ver enfrentados a grupos sociales religiosos y conservadores, pero uno de los logros obtenidos por estas mujeres fue la despenalización del aborto antes de la semana 24 de gestación. Después de este momento se mantienen las causales que se mencionarán en la sentencia C-355 de 2006. Tras un largo debate y salvamentos realizados, la sentencia C-055 de 2022 destacó con la decisión disminuir los casos de mujeres víctimas de aborto a causa de malas prácticas. Todo lo anterior sustentado en instrumentos internacionales como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos, en el cual manifiestan que se debe respetar la integridad física, psíquica, moral de toda mujer que decide interrumpir el embarazo de manera voluntaria. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Todo esto apoyado constitucionalmente como el derecho a la dignidad humana, garantía de principios, derechos y deberes, el derecho a la vida, la libertad y libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de cultos y igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Además, también el desconocimiento del derecho a la igualdad de mujeres en situación migratoria irregular. El contexto de la sentencia se da en los Estados Unidos en el año 1973, con el caso Roe versus Wade, que tuvo una votación 7-2 y que estableció como límite los 2 primeros trimestres para la práctica de un aborto y si era para salvar la salud de la madre. Se fundó en el derecho a la privacidad como parte del derecho al debido proceso de la 14ª enmienda y como derecho fundamental ningún Estado podría a futuro legislar en su contra. Más adelante y casi 20 años después, el caso Planned Parenthood versus Casey en el año 1992 se falló en igual sentido, pero pasados casi 50 años, en 2022, el caso Dobbs versus Jackson, con una votación 6-3, anuló los fallos anteriores de 1973 y 1992, argumentando que la Constitución de Estados Unidos de América no contempla ningún derecho constitucional a abortar. Por tanto, devolvió la autoridad para regularlo al pueblo y sus representantes. Se fundó este fallo en la Ley de los Latidos del Corazón del Estado de Texas del año 2021, que impide el aborto a partir de los latidos del corazón del feto, y también en la Ley de Edad Gestacional del Estado de Mississippi de marzo de 2018, que prohíbe el aborto después de la semana 15, con excepción por emergencia médica o anormalidad fetal severa. En Colombia tenemos como antecedentes la sentencia C-355-2006, que estableció inmunidad en 3 casos de aborto. Su demandante, Mónica Roa, abogada de varias ONGs y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, demandó el artículo 122 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, justificándola con la realidad de los abortos clandestinos y las muertes maternas. Más adelante, en la sentencia C-088-2020, la Corte se inhibió de estudiar los cargos presentados por la demandante Natalia Bernal, también abogada y quien presentó la demanda en 6 ejes dada la evidencia científica actual. Los argumentos de la sentencia, sus aclaraciones y salvamentos dan cuenta que la evidencia científica ha demostrado que el ser humano por nacer siente dolor desde la semana 7 a la 18 de gestación. Contempla una censura a la postura de la Corte frente al nascituro, que también goza por su naturaleza humana de la protección y defensa de sus derechos humanos, a quien se le vulneran sus derechos en el acto del aborto, pues es sometido a una práctica cruel, inhumana, degradante y que constituye un medio de tortura. Resalta la importancia de la debida información de la madre y el acompañamiento en su salud física y mental antes y después del aborto, y critica que la Corte sostenga que la vida humana en formación es tan solo un valor constitucionalmente relevante. Así entonces, el nasciturus,
queda reducido al mundo de las cosas y por lo tanto su protección constitucional se ve reducida frente a la de los demás sujetos titulares de cualquier otro derecho, considerados, estos sí, como seres humanos vivientes. Un año después de la despenalización del aborto. ¿Qué ha pasado después de 12 meses desde que en Colombia la Corte Constitucional decidiera despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación? El pasado martes 21 de febrero del 2023 se cumple el primer aniversario de aquel fallo histórico que marcó y trascendió la ideología en Colombia, donde la Corte Constitucional colombiana despenalizó la decisión del aborto en el país. A raíz de dicha decisión, con la aprobación de la sentencia C-055 del 2022, actualmente las mujeres cuentan con las garantías necesarias para acceder a un proceso libre y voluntario de interrupción de su embarazo hasta la semana 24 sin restricción alguna. Según el informe del país, esta decisión se tomó como respuesta a la demanda interpuesta por parte del movimiento Causa Justa. Según la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, la decisión de este fallo histórico ha sido muy importante para el país, porque puso a Colombia con uno de los marcos más garantistas del mundo frente al acceso al aborto. En este momento, en Colombia es permitido abortar de manera libre, según nuestras propias razones, un marco regulatorio que solo es superado por países como Canadá, el estado de Nueva York y algunos distritos de Australia. Asimismo, se sabe que desde entonces el número de mujeres que han acudido a solicitar el proceso no ha aumentado de manera significativa. Ahora bien, en base al reporte emitido por el periódico El País, hoy por hoy han surgido diferentes avances como también retos por cumplir desde el fallo histórico que marcó a nuestro país, después de un arduo trabajo de los movimientos sociales que le apostaron a una lucha incansable, la cual tomó más de 2 años haciendo presencia en distintas regiones del país. Uno de los avances significativos, según el informe de 3 instituciones prestadoras del servicio de salud en Colombia, del número de mujeres que han tomado la decisión de abortar, el 90% han buscado interrumpir su embarazo durante las primeras 15 semanas de gestación, a diferencia de lo que afirmaban los movimientos antiaborto. Adicional a ello, se ha brindado la garantía para que este proceso sea realizado a través de sus mismas EPS, lo que evidencia que el fallo generó confianza a las mujeres para acercarse a los servicios de salud de manera más oportuna a través del Sistema de Salud Nacional. Si bien estas instituciones prestadoras de salud también han ido adecuando sus protocolos para que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo puedan acceder más rápidamente, aún hay varios retos por delante, como la desinformación en algunas empresas prestadoras de salud que aún no están informadas sobre la decisión del fallo y desconocen que son procesos de inmediato cumplimiento. Se agrega también la problemática de salud para las mujeres migrantes, quienes a hoy todavía padecen la vulneración de este derecho fundamental.